Hola, en este video explicaré el concepto de backtesting. El backtesting son unas técnicas que se utilizan para determinar si los métodos de VAR son apropiados o no. Vamos a ver los métodos de backtesting de proporción de secciones, prueba de Kupiec y puntaje Lopes. Para las pruebas de backtesting se recomienda utilizar los últimos rendimientos del histórico de cada uno de los activos y utilizar mínimo 250 rendimientos o observaciones diarias. Es una recomendación que hace Basilea II y también en el marco normativo colombiano lo recomienda. El primer método, que es de proporción de secciones, lo que hace es calcular cuántas pérdidas o cuántos rendimientos negativos superan el valor en riesgo. Cada uno de esos rendimientos más negativos que el valor en riesgo se denominan excepciones. Dividiendo la cantidad de excepciones sobre la ventana de backtesting, que por ejemplo puede ser de 250 observaciones, se va a calcular las proporciones de excepción. Por ejemplo, en la acción de Ecopetrol tengo acá solamente los últimos 250 rendimientos, pero el VAR delta normal fue calculado con más de 1000 rendimientos. Entonces en esta ventana backtesting tenemos un VAR móvil, tenemos 250 VAR calculados a partir de cada uno de estos rendimientos de la ventana backtesting. Entonces las excepciones va a representar cuántos rendimientos negativos son más negativos que el valor en riesgo. Acá en esta figura tenemos que esta zona de acá abajo están ubicadas las excepciones para la acción de Ecopetrol. Vamos a tener acá 17 excepciones. Sobre 250 que es la ventana de backtesting vamos a tener 6.8% de excepciones. El VAR fue calculado con un 95% de confianza, que es lo mismo que un alfa, una significancia del 5%. Entonces con este primer método de backtesting, que es muy sencillo, lo que hace es que este pegorro sea lo más aproximado a este alfa. En este caso hay 1.8% por encima. Entonces quiere decir que en este método de VAR, que es el VAR delta normal sin promedios, se está cubriendo un 6.8% del riesgo cuando está diseñado para cubrir el 5%. O sea, se espera que cubra el 5%, que el 5% de las pérdidas que tenemos acá de las secciones sea el 5%. Entonces, de acuerdo a este método muy sencillo, el VAR aparentemente es rechazado o está subvalorando el riesgo, porque está cubriendo un 6.8% y está diseñado para cubrir un 5%. Ahora el mismo método, pero aplicado a un nivel de confianza del 99%, o sea, un alfa del 1%. Entonces, si comparamos el VAR, baja un poco, o sea, este es el del 95%, este es el del 99%. Acá la cantidad de secciones, acá tenemos 7 rendimientos que superan el valor en riesgo, que son 7. Sobre la ventana backtesting, entonces tenemos 2.8% de proporción de secciones. Entonces, en este caso, el VAR está diseñado para cubrir el 1% de las pérdidas, pero está cubriendo el 2.8%. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, al 95%, el VAR aparentemente está subvalorando el riesgo. Y el último ejemplo, con la acción de preferencial Bancolombia, a un nivel de confianza del 95%, acá vamos a tener 6 excepciones que representan el 2.4%. Ya en este ejemplo tenemos un resultado diferente al anterior, donde el VAR está diseñado para el 5%, pero está cubriendo el 2.4%. Entonces esto quiere decir que ya el VAR está infravalorado, o sea, está supuestamente cubriendo el 5%, pero no está cubriendo más de la cuenta, porque de acuerdo a las excepciones de las proporciones está cubriendo realmente el 2.4%. Bueno, ahora el segundo método, que se llama prueba de Kupiec. Este método utiliza como insumo el pegorro, que son las proporciones de secciones ya explicadas, y la va a meter en esta fórmula. En la prueba de Kupiec lo que dice es que por medio de esta fórmula se puede determinar si el método de VAR es apropiado o no.
donde se evalúa la hipótesis nula de que las proporciones de excepción son iguales al alfa del nivel de confianza o el del valor en riesgo. Entonces Kupiec demostró que esta formulita, el T sub U, se distribuye con una distribución T con H menos 1 grados de libertad. Entonces al evaluar la hipótesis nula lo que hace es primero calcular un T crítico, y si ese T crítico es mayor que el T sub del valor en riesgo, o sea del aplicado, entonces se dice que el VAR empleado es rechazado. Entonces de esta forma, por medio de Kupiec, al calcular esta formulita de T sub U y comparándolo con un T teórico que se llama T crítico, vamos a determinar si el VAR es aceptado o rechazado. Ahora un ejemplo con las acciones anteriormente explicadas. Tenemos la acción de Ecopetrol, el mismo VAR delta normal al nivel de confianza del 5%. Tenemos las mismas proporciones de secciones, que son 17, y el P gorro nos da 6.8%. Al meterlo en la fórmula de T sub de Kupiec, 5.8 menos el alfa, acá se repite sobre la ventana de observaciones para el backtesting, nos dice que el T sub de la acción de Ecopetrol a este método de VAR es de 1.1305. Ahora falta es calcular el T crítico, que es el T teórico. Con esta fórmula de Excel, calculándolo de esta forma, me da 1.9695. Entonces, como el valor absoluto del T sub U de la acción de Ecopetrol a un VAR del nivel de confianza del 95% es menor al valor absoluto del T crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, que va a implicar que el método de VAR es aceptado. O sea, que el método VAR empleado sí es adecuado para esta acción de Ecopetrol. Ahora con un nivel de confianza del 99%, teniendo 7 secciones, da 2.8% de proporciones de sección al 1% del alfa. El T sub de Ecopetrol da 1.73 más o menos. Y el T crítico es de 2.59, 57. Como el valor absoluto del T sub U, de la acción, de los datos empíricos es menor que el T crítico teórico, también se rechaza el método de VAR. Entonces ya tenemos que para Ecopetrol el VAR delta normal sin promedios con un nivel de confianza del 95% o del 99% es aceptable. En cambio, para la preferencial Bancolombia, con 6 excepciones, que son el 2.4% por un nivel de confianza del 95%, el T sub es de menos 2.69% más o menos. Y el T crítico es de 1.97. Pero el valor absoluto de este es mayor al valor absoluto del T crítico. Entonces, en este caso, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, el método VAR empleado no es adecuado para la acción de preferencial Bancolombia. En este caso, cuando se rechaza el método de VAR, lo ideal es cambiar el H, que es la ventana de observaciones, puede ser 500, 700 o 1000 observaciones, o también cambiar el nivel de confianza para determinar a qué nivel de confianza o a qué ventana backtesting el método VAR si es aceptado. Entonces ya por último, después de tener varios métodos aceptados para las mismas acciones o para el portafolio de inversión, debemos determinar cuál método de VAR quedarnos. Entonces, para tener un desempate se utiliza el método de puntaje de López. El puntaje de López lo que va a hacer es, para cada uno de los métodos de VAR empleados, les asigna un puntaje y el mejor método o el que va a ganar ahí en ese entonces, los aprobados, va a ser el que tenga un menor puntaje. ¿Por qué va a ser el mejor un menor puntaje? Porque le va a entregar a cada una de las secciones una penalidad, que esa penalidad va a ser un puntaje. Entonces el puntaje de López va a ser en cada rendimiento que supere la pérdida, cada rendimiento negativo que sea más negativo que el VAR, se le aplica este puntaje. Y este puntaje es la distancia que existe entre el rendimiento y el VAR a ese nivel de confianza y a ese punto en el tiempo. Entonces, cada una de las secciones van a tener un puntaje y la sumatoria de ese puntaje es el puntaje de López. Y el mejor VAR es el que dé el menor puntaje de López.